Cuando era pequeño,
¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. A ver, que los voy a poner un poquito más altos. Yo no sé. A ver ahí. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata la tormenta o los ha tratado la tormenta? Bien, por el momento, a mí Bien, tampoco. se ha ido un poco el wifi, pero bien. Y yo estuve sin luz hasta las 3:30 más o menos desde anoche, así que hay varios que me han escrito que no se van a poder conectar porque no tienen wifi, no tienen luz, no tienen carga del Yo ayer celular. estuve todo el día sin luz. ¿Ayer? Sí. Así que bueno, depende de la zona, ha sido más complicado que en otros lados. Pero bueno, yo la clase, a todos los que me escribieron, no se podrá conectar, sí, no vamos a tomar lista, porque vamos a hacer seguramente poquitos, y bueno, algunos, ya les digo, yo iba a darles clases igual, con el celular, con los pocos datos, con datos, poca carga y sin luz. Pero bueno, por suerte ahora me volvió la luz, pero así que hay varios en la misma situación. No voy a tomar lista, los que ya están se pueden quedar a escucharme. Después seguramente esto que se está grabando, así que va a quedar la clase. Son unos temas muy cortitos. Vamos a hablar de lo principal y de última, cuando el resto de los compañeros escuche la clase, si no entienden algo, bueno, me mandan un WhatsApp o me preguntan, y hola Paula, y lo volvemos a hablar. Pero en principio no son temas difíciles, así que es una unidad bastante cortita. De hecho, les diría que es hasta un solo punto, que es el punto 1 de inhabilitados, que son 3 artículos nada más, y el tema de ancianidad, que eso lo pueden ver ustedes solitos también, que es muy poco. Así que vamos a esperar unos minutitos que se haga la hora, y bueno, y vamos a ver la unidad 11. ¿Sí? Ustedes ya estuvieron viendo el tema de capacidad, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bien, yo veía que ayer, porque bueno, obviamente las clases yo no participo, pero veía que en el chat estaban poniendo algo de capacidad y el tema del 152 bis y estaban buscando ahí en el código a ver dónde estaba ese artículo. ¿Qué? Analía, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Catalina. Más que una pregunta, en realidad es un pedido. Ah. Estuve hablando con unos compañeros y bueno, más o menos todos estamos como en la misma, ¿no? Como que estamos leyendo, estudiando y comprendiendo todo lo que venimos viendo hasta ahora, pero bueno, yo les planteé que me siento un poco desconfiada, ¿no? Para el parcial, como que me imagino en la situación de tener que rendir un parcial sin tener el código a mano como para consultar alguna pregunta, y se me está dificultando mucho el poder memorizar todos los artículos con su contenido y sus detalles, y quería saber si, ya sea usted o de manera conjunta con el resto de los profesores, podrían armarnos alguna guía o algún examen de tipo como para ir practicando, ¿no? Y nada, poder despejarnos un poco porque... Nada, Bien, yo creo que han estado haciendo algunos prácticos, ¿sí? Con el doctor, el adjunto de la cátedra, el titular es el doctor Pellier, y el doctor Trobo es el adjunto, o sea que es el que me va a armar seguramente, si bien lo armamos entre todos, pero es el que va a establecer las consignas básicas del examen. Yo sé que con él estuvieron haciendo algunos trabajos prácticos, calculo que las preguntas pueden llegar a ser de ese estilo, así prácticas, pero más sencillas. Cuando empezó la pandemia el año pasado, el segundo cuatrimestre, no sé, el primero que tomamos escrito fueron algunas preguntas prácticas y eran más sencillas que las que les dan las que les dan las clases, ¿sí? Capaz que son más difíciles de entender ustedes porque, no sé, o toca ejemplos más complicados. Son casos prácticos sencillos y ustedes obviamente estudian y tienen la base de todo lo leído. Sí es cierto que no es lo mismo tener todo a mano que ir a la facultad, sentarse y estar solos con una hoja y un virome. Si quieren, no sé si se van a hacer preguntas conceptuales, si quieren para la próxima clase, para esta no, porque bueno, no me lo habían planteado, pero la próxima yo tengo que dar la unidad 14, que es sobre muerte y ausencia,
les puedo dar unos días antes, 1, 2, 3 preguntitas, como para que ustedes desarrollen, las charlamos en clase y de esa manera como que van leyendo y van entendiendo más el tema. Igual, bueno, lo voy a hablar con el doctor Trobo para, por lo general les da algunos exámenes tipo, cuando es oral no podemos porque, bueno, obviamente se les hace preguntas y ustedes contestan, pero al ser escrito, yo se lo voy a plantear a ver si podemos hacer de esta manera, darle algún examen tipo como para que ustedes vayan practicando. Sí es cierto que no pueden tener el código, no pueden tener programa, no pueden tener apuntes, y bueno, es el sistema que siempre existió, lo que pasa es que ustedes no están acostumbrados. Para Profesora, algunos, sí, puede ser que se mencionen después, un tiempo antes del parcial, me sumo a lo que dice Catalina, digamos, los temas más relevantes, si bien obviamente vamos a estudiar todos los temas que están en el programa, pero tal vez los más relevantes que puedan ser, si bien los van mencionando, ¿no? Porque tal vez la parte histórica, no sé si tal vez se toma, pero no sé si con tanto peso como otros temas que tal vez sí tienen mayor grado de importancia. sí, generalmente en las clases les vamos diciendo, a ver, el tema de nombre que vimos la clase pasada, seguramente sea, no les digo que un tema sea más importante que otro, porque todos los tienen que saber y todos son importantes, porque todos tienen una determinada importancia y significancia para la materia y para la carrera. Pero si ustedes se ponen a leer, hay temas, obviamente, que son muy conceptuales, que bueno, si no se los tendrían que aprender de memoria y no tiene sentido, o temas como vos decís, que son históricos o de historia o antecedentes, como el tema de la codificación, que es más raro que se les pregunte habiendo tantos otros temas más importantes, ¿sí? Por ejemplo, capacidad, no pueden dejar de saber capacidad, ¿sí? Fíjense que seguramente muchas preguntas o prácticos que les dieron fue con respecto a la ley con relación al tiempo, ¿sí? ¿Cuándo, qué ley se va a aplicar, en qué momento, si es retroactiva o no? Ese tema súper importante. A ver, ahora vamos a ver inhabilitados. Yo no digo que no sea importante, pero entre inhabilitados y los principios generales de la capacidad y la capacidad restringida, es más importante el tema de capacidad, que ustedes entiendan que inhabilitados, que es un susto, que, bueno, ahora lo vamos a ver, tiene efectos importantes, pero no es lo más común que podamos encontrar a una persona que malgasta sus bienes, ¿sí? Lo más común es que tengamos una persona que sea adulta y que tenga alguna debilidad mental o que tenga algún vicio, ya sea, como vieron ustedes, alguna persona alcohólica o una droga dependiente, que requiera de una restricción a la capacidad a los efectos de poder mantener su autonomía, ¿sí? Su libertad y protección de sus derechos. Entonces eso es más importante capaz que el tema de los inhabilitados. Si ve, ¿Ana María? Ah, perdón. sí. No, No, pero que el examen, sí. apunta más a un concepto, por ejemplo, hable de capacidad o defina qué dice el artículo 24 y empezamos a hablar de los No, incapaces de el examen ejercicio, yo creo que va o a ser ambas. algunos, no sé si tienen, yo todavía nunca pude entrar al campus, siempre entré a la comisión 6, o sea que nunca pude. No creo que haya exámenes de esos que yo les digo que se tomaron. Es nuevo para nosotros también, porque yo, si bien hace 18 años que estoy dando clases, siempre fueron escritos, salvo las libres, las mesas libres, pero después algún recuperatorio, pero hasta por ahí nomás, y siempre fue conceptual, y ahora es como todo nuevo para nosotros, para ustedes, para todos. Los exámenes eran preguntas prácticas, como les dio el doctor Trobo, esos ejemplos con respecto a la ley con relación al tiempo, y no sé si algún otro más, no lo sé. Y puede ser que se les tome algo conceptual, que era lo que yo les decía, o sea, no se les va a tomar un artículo. A ver, ¿qué dice el artículo 48? ¿Sí? Que es lo que vamos a ver hoy. Hay algunos chicos o algunos alumnos que si, por ejemplo, en los exámenes, si yo les digo el artículo 48, se acuerdan, ¿sí? ¿Por qué? Porque estudian de una determinada manera que relacionan números. Yo capaz los números, y más los del código nuevo, me acuerdo más los anteriores que los de ahora.
pero hay artículos que son muy particulares. Por ejemplo, ustedes que buscaban el 152 bis, nosotros le decíamos así, no le decíamos inhabilitados, ¿sí? Los del 150, así. No sé, los dementes, los del 141, y para nosotros ya sabíamos que eran los dementes. Hay alumnos que se acuerdan, no necesariamente se tienen que acordar ni el número ni el artículo de memoria, ¿sí? Pero sí un concepto y el tema del cual estamos hablando. Entonces, si la pregunta es conceptual, yo les decía la otra vez, traten de desarrollarla y de poner todo lo que sepan, ¿sí? No hagan una preguntita, salvo que les diga, en 4 renglones, no sé, conceptualice el Instituto de la Inhabilitación. Bueno, entonces ustedes tendrán que ponerlo en 4 renglones, ¿sí? Pero si no, no se desarrollen lo que ustedes sepan. Yo lo voy a hablar con el doctor Trovo y seguramente antes del parcial vamos a tratar de hacer o un trabajo, un examen tipo, o por lo menos decirles cómo van a ser más o menos las preguntas, ¿sí? Quería hacer una pequeña acotación respecto a lo que ya venimos hablando en las diversas clases. Estoy sin cámara, perdón. Me pasó de leer un compañero que no podía acceder a la información del campus, sobre todo de las clases del doctor Pellier, porque no las vamos a tener, sino que tenemos que acceder al campus. Y me pasó con la doctora Chermeri que hay varios videos de ella que no están más en OneDrive, y solamente hay una clase del cuatrimestre anterior cargada de 1 hora y pico. Y a su vez, lo desordenado que está el campus, ¿no? A ver si eso se puede solucionar de alguna forma como para que nosotros lleguemos al parcial más tranquilo. Claro, el campus no depende de nosotros. Yo ya te digo, yo no pude acceder nunca a la comisión 5. O sea, no depende de nosotros, depende de la organización, no sé, de la facultad de informática, no sé qué fue lo que pasó que lo desorganizó todo. Traten de organizarse ustedes, de no enloquecer, pero de organizarse. Tienen el código, tienen el programa. Está bien, las clases clarifican un montón quizá, pero bueno, si saben quién es la persona o el docente que tiene que dar determinada clase, consúltennos, yo no tengo problema. De hecho, hay algunos que me han mandado WhatsApp y yo les contesto sobre algún punto en particular de lo que yo estoy desarrollando, o bueno, hoy me mandaron un montón que no se podían conectar. Fíjense de organizarse de esa manera, porque es muy largo, y es lo que decía Catalina, no tienen código, no tienen apuntes, no tienen nada, entonces todo lo tienen que incorporar ustedes, o sea, y sacar de su cabeza. Por eso la pregunta, porque si nosotros, por ejemplo, las clases del doctor Pellier no las vamos a tener y tenemos que acceder al campus, y hay alumnos que no las tienen en el campus, las clases, había un compañero que no podía acceder, y cuando yo accedo, creo que fue la unidad 13 de él, me doy cuenta que son videos de YouTube, entonces ahí le escribí personalmente a él y le dije, mira, son videos de YouTube, ¿querés que te pase los links? Por ahí puede caber la posibilidad de que lo que falte lo puedan traer en el grupo. Particular, o me avisan. Por menores de edad se supone que lo da. ¿Hablabas, Catalina? No hablaba con nosotros. El que tiene algún problema puntual, que no puede acceder a esas clases, o me manda un mensaje o le manda un mail al doctor Trovo a ver si lo podemos resolver, porque esas clases las tienen que escuchar, porque son de unidades que no damos nosotros. Sí, pero por no eso le consultaba. No esperen a que se restablezca el campus, porque no sé si lo van a poder organizar. Yo no sé si hay clase tras clase lo venimos hablando, pero ya incluso Lucas nos dijo, no sé más qué hacer, no sé más a quién reclamar. Claro, no depende, no sé acá los chicos que me abran el micrófono y hablen lo que necesitan, no hay problema. Muchas gracias. Profe. Sí, Rodrigo. ¿Qué tal, profe? Sí, buenas tardes. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta sobre el artículo 7? Porque me entró la duda. He leído en el grupo que no soy el único que tiene dudas sobre el artículo 7. Bueno, eso fíjense, igualmente el doctor Trovo, que es el que siempre da el artículo 7, les va a dar seguramente una clase de repaso. Anoten las dudas que tienen, y para no mezclar con los otros temas, anoten, o ya les digo, mándenle un WhatsApp y díganle, este tema lo queremos rever en clase porque no entendimos tal cosa. Y en la clase de chat, claro, sí, el campus no. Bueno, yo voy a tratar, fíjense, yo sé que las clases quedan en YouTube, por lo menos las mías. Si alguno no puede acceder a las del doctor Pellier, avísenle al doctor Trovo, o me mandan un mensajito a mí y yo le aviso.
Así Pero, de lo que esa pasa, forma. profe, que justo son 3 unidades para mí muy importantes las del doctor Pele. Claro, por eso les digo. Son Porque muy, son derecho personalísimo es muy importante. Sí, son unidades importantes y unidades que no ven con otro profesor. Entonces, quizá ustedes las estudien solos y puedan no llegar a comprender alguna cuestión, ¿sí? Porque son muchos Claro. artículos, ustedes tienen muchos artículos, mucho que leer, la primera parte es una parte larga, todavía no vieron nada de persona jurídica, entonces lean, porque si A no, mí, no van a poder. a mí lo que me comentó este compañero Pablo fue que para Andrea Giraldo, que está comentando eso, que él abrió YouTube, puso Doctor Pele y ahí le fueron apareciendo los diferentes videos cargados del doctor. Quizás de esa forma los pueda encontrar más rápido y si no, De se lo esa manera pasamos. lo pueden ver, sí, y fíjense clases. Y si no, bueno, yo le voy a volver a decir al doctor Trobo a ver si hay alguna posibilidad de, no sé, de mandárselas o de ver. Yo ya les digo, yo el campus, bueno, yo no lo necesito tanto como ustedes. De subirles algo, el otro día les subí los fallos para que al que le interese los puedan leer sobre nombre. Si ahora les hago unas preguntas sobre la clase próxima, se las subo al WhatsApp, creo que están todos en el grupo, y si no, ustedes se lo van pasando. Pero el campus no puedo solucionarlo, ni yo ni nosotros en la cátedra. Por lo visto hubo un problema y no se resolvió. Así que bueno, yo voy a hacer eso para ayudarlos y vamos a ir viendo la forma del parcial. Lo que les digo es que no se dejen estar hasta unos días antes de decir, me va a tomar conceptual o me va a tomar práctico, porque en realidad cada tema los tienen que saber. Fíjense que ya vamos, bueno, vamos a ver hoy la unidad 11. Calculo que las anteriores ya las han visto todas, salvo las del doctor Pelle, que no pudo acceder, pero el resto, y es más, yo ya había hablado de la 12, o sea que ya tienen 12 unidades que ya tendrían que tener súper leídas, por lo menos leídas, ¿sí? Todos los artículos. Bueno, son poquitos, vamos a ver los puntos más importantes de esta unidad. El punto 1 se refiere a los inhabilitados y el punto 2 a la ancianidad. El punto 2 es muy conceptual también, lo van a ver en cualquier libro, creo que en Rivera está. Lo vamos a ver si llegamos, pero lo que más me interesa son aquellas normativas, ¿sí? Con respecto a la ancianidad, ahora lo vamos a ver, pero aquellas normativas que abarcan esta particular situación de este grupo de individuos llamados ancianos, adultos mayores, adultos de la tercera edad, de la cuarta edad, etc. ¿Sí? Y lo que me interesa que sepan es que, bueno, la ley, o sea, la ley 27.360, ¿sí? La cual ratifica, ¿sí? Por medio de esa ley, Argentina aprueba la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores, ¿sí? Esta ley es del 2017. Entonces, por medio de esta ley se aprueba esa convención sobre protección de los derechos de las personas mayores luego de varios años en los cuales los legisladores intentaban proteger a este grupo vulnerable. Ahora después lo vamos a ver un poquito más en profundidad, pero si no llegamos por los tiempos o porque, bueno, vamos haciendo otro tipo de preguntas, me interesa eso, que vean la situación jurídica de estas personas, de los adultos mayores, y la normativa existente, tanto en el ámbito interno o externo, que se aplica a este grupo tan vulnerable, ¿sí? Y esta ley, que es relativamente nuevita y que capaz que en algún texto no está. Con respecto a los inhabilitados, ustedes lo van a encontrar en los artículos 48, 49 y 50. ¿Sí? Ustedes me dirán, no, pero ¿cómo en eso si estaba en el 152 bis? Si ayer nos estábamos peleando en el WhatsApp para ver dónde estaba el artículo, que se los habían robado del código. Bueno, el 152 bis es un artículo del código anterior, ¿sí? Como yo les puse en el WhatsApp. El Instituto de la Inhabilitación fue incorporado al Código Civil por la ley 17711, ¿sí? Cuando en 1968 se realiza, la ley 17711 realiza esta reforma bastante integral del Código Civil, incorpora, ¿sí? El artículo 152 bis, por eso es bis, porque ya estaba el 152, 153, y incorpora el 152 bis. Según Jean Vías, ¿sí? Que eran los libros de texto del cual estudiábamos nosotros, decía que era un remedio técnico, este instituto de la inhabilitación,
o sea, cuál era el fundamento, era un remedio técnico que utilizaba el legislador o que utilizaba el derecho a los efectos de poder suplir todas aquellas deficiencias psíquicas que tenían algunas personas, las cuales eran médicamente normales, ¿sí? No eran incapaces, pero que tenían algún grado de inferioridad con respecto al resto de la sociedad. ¿Sí? Ya sea porque tenían algunas deficiencias psíquicas, ¿sí? Algunas alteraciones psíquicas, o porque eran personas que tenían ciertos hábitos viciosos. ¿Sí? Entonces, a los efectos de suplir esta situación de inferioridad en el cual estaban estas personas, el derecho que hace incorpora, ¿sí? O crea este instituto de la inhabilitación. En el Código Civil, antes de esta reforma, la de 7711, las categorías con respecto a la capacidad eran, si una persona gozaba de una salud mental, era sana, era una persona capaz, ¿sí? Entonces, salud mental igual a capacidad. Ahora, si una persona tenía cierta deficiencia mental, ¿sí? Alguna enfermedad mental, se lo asemejaba con la incapacidad, ¿sí? Entonces, no había como término intermedio, se era capaz o se era incapaz. ¿Qué pasaba con estas zonas grises? ¿Sí? En el Código Civil, les digo, en el Código de Vélez, ¿qué pasaba con estas personas que si bien no eran incapaces, pero tampoco gozaban de una plena capacidad? ¿Por qué? Porque tenían algunas deficiencias mentales y algunas alteraciones o algunos problemas mentales que no llegaban a ser los del 141. ¿Cuál era el 141? Se refería a los dementes o a los insanos, ¿sí? A los incapaces. O todas aquellas personas que tenían algún hábito vicioso, por ejemplo, las personas drogodependientes o los ebrios consuetudinarios, ¿sí? Se tenían que reunir determinados requisitos, o sea, que estos hábitos sean regulares, y no una vez, o sea, no un supuesto aislado, y frente a esas personas, las cuales gozaban de, o sea, o las cuales se encontraban en un estado de inferioridad frente al resto de la sociedad, se les podía pedir la declaración de inhabilitación. ¿Se entienden? Entonces, ante estos casos grises o dudosos, para no establecer que eran capaces o incapaces, la legislación establece la inhabilitación. Actualmente, el único supuesto de inhabilitación es estaban esos dos supuestos en el 152 bis y un tercer inciso que se refería a los pródigos, ¿sí? Actualmente este es el único supuesto que queda como inhabilitados, ¿sí? Los pródigos, que ahora los vamos a ver. Los otros dos supuestos, los del tema de las adicciones o los ebrios consuetudinarios y las personas disminuidas en sus facultades mentales que no llegaban al grado del 141, quedan subsumidas ahora ¿en qué categoría? A ver si ustedes saben que lo vieron ayer seguramente. ¿En la de capacidad restringida? Claro, ¿sí? Entonces, ese inciso A y el inciso B del famoso 152 bis, hoy quedan subsumidos a los artículos 32 y siguientes del Código Civil y Comercial, los cuales hablan de una capacidad restringida, ¿sí? Cuando las personas son adultas y tienen alguna debilidad, ¿sí? Eso lo vieron ustedes. Entonces, el único supuesto que queda en el Código Civil y Comercial vigente como inhabilitados o como de inhabilitación es el supuesto de los pródigos, ¿sí? La prodigalidad. En los artículos 48, 49 y 50. ¿Sí? Estos tres artículos son los que ustedes tienen que estudiar. El 152 bis lo pueden leer, que ya lo habían puesto en el WhatsApp, como un antecedente, ¿sí? Un antecedente normativo de donde surge este instituto de la inhabilitación. Pero recuerden, si nosotros le preguntamos quiénes, o sea, para nuestra legislación, a quiénes se los puede declarar inhabilitados, van a tener que decir a los pródigos, ¿sí? Nada más. Los otros dos incisos ya no. Se les podrá pedir la restricción a la capacidad, pero no van a ser inhabilitados, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, ¿qué diferencia hay? Ahora vamos a ver, pero la finalidad es distinta, porque cuando hablamos de capacidad restringida, ¿sí? O de restricción a esa capacidad, lo que la ley busca es proteger al incapaz o a la persona con una capacidad restringida, ¿sí?
Entonces, lo que se busca es proteger a la propia persona. Mientras que, como vamos a ver ahora, cuando hablamos de los inhabilitados o de la declaración de inhabilitación, la finalidad es la protección familiar, ¿sí? Vamos a ver que se protege. Profesora, una consulta, ¿puede ser? Sí. Discúlpeme, entonces, para todo aquel que era incapaz, según el Código Civil de Vélez Sarsfield, era inhabilitado, siempre. No, no. Según el Código Civil de Vélez Sarsfield había dos categorías dentro de la capacidad jurídica, que era la de capacidad y la de incapacidad. Si la persona era mentalmente sana, tenía una salud mental, era una persona capaz. De hecho, todos, como regla general, somos personas capaces. Si tenía alguna enfermedad mental, la persona era incapaz, ¿sí? Entonces, para el Código de Vélez no estaban los inhabilitados, si era capaz o incapaz, ¿sí? Pero después la medicina, la psicología fueron progresando y existía la necesidad de saber o de aplicar un régimen jurídico para todas aquellas personas que, si bien no eran, o sea, no estaban mentalmente sanas, decía Jean Vías, porque podían tener alguna alteración o alguna deficiencia, pero que tampoco eran incapaces, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, si los declaran incapaces los protegen. Sí, la ley los protege, pero la incapacidad es muy restringida. A ver, la finalidad, cuando una persona es incapaz, deja de poder tener un pleno ejercicio, no puede ejercitar por sí mismo ningún derecho. O sea que es muy... Además era de por vida, ¿no? ¿Cómo? Era de por vida también, ¿o no? No, Una vez que se declara incapaz. en el caso de que se pudiese establecer que la persona se rehabilitara, ¿sí? Podía establecerse su capacidad, pero era muy difícil. Y aparte, una persona incapaz no puede realizar ningún acto por sí mismo, ¿sí? Es como un cierto castigo, más o menos, que se le está dando, ¿sí? Cuando la persona puede ejercer por sí mismo algunos derechos. Por eso el tema de la capacidad restringida que surge con el código nuevo, ¿sí? O con el código vigente. ¿Sí? ¿Para qué? Para permitir esa libertad y esa autonomía de la persona. ¿Sí? Mantengamos la autonomía de la persona. En ciertos casos hay que restringirle la capacidad y establecer un apoyo para ayudarla, ¿sí? Pero no declararlo incapaz. ¿Mm? Entonces, en el código de Vélez o eras capaz o era incapaz. La 17711 trata de suplir este problema de estas personas que quedaban en el medio y establece este instituto de la inhabilitación, ¿sí? Con el nuevo Código Civil y Comercial, el código que nos rige ahora, solamente queda como inhabilitados dentro, o sea, la categoría de los pródigos. Los otros dos incisos, hablamos ahora de capacidad restringida. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de inhabilitados, solamente nos vamos a referir a los pródigos. ¿Qué son los pródigos? Son aquellas personas que dilapidan sus bienes, ¿sí? Que malgastan su patrimonio, que lo derrochan en forma excesiva, ¿sí? No importa la causa. Ahora vamos a ver, el articulado no dice por qué. No importa la causa, si es psicológica, si es porque le gusta, ¿sí? No importa la causa de por qué malgasten sus bienes, pero son todas aquellas personas que dilapidan su patrimonio. Cuando surge el Instituto de la Inhabilitación con la 17711, había tres tesis, ¿sí? Con respecto a esta prodigalidad. Unos que decían, o sea, una tesis que decía que el pródigo lo teníamos que equiparar a un loco furioso del derecho romano, y por lo tanto establecer su interdicción. ¿Qué era esto? Su incapacidad. Entonces, para una tesis, para una doctrina, para una parte de la doctrina, se decía que tenía que ser declarado incapaz el pródigo. Otros consideraban que una teoría individualista, que cada persona puede hacer lo que quiera con su patrimonio, ¿sí? En virtud del derecho de propiedad. Yo, si tengo patrimonio y lo quiero regalar, lo quiero malgastar, lo quiero malvender, yo puedo hacer lo que quiera con mi patrimonio. Y una teoría intermedia, que es la que adopta la 17711 cuando establece este instituto de la inhabilitación para los pródigos, dice que si bien la persona tiene plena libertad para hacer lo que quiera con su patrimonio, no vive sola, ¿sí? Que todos tenemos una función social.
y esta función social, o la primer sociedad en donde nos desarrollamos, es en la familia. Entonces hay que proteger a la familia del individuo. Por eso se habla de la inhabilitación y no de una incapacidad, ni tampoco de una capacidad plena individualista. ¿Se entiende? Entonces, la 17711 toma esta teoría intermedia de la inhabilitación y la incorpora al 152 bis. Con respecto a los pródigos, ahora vamos a hablar de los pródigos. Entonces, la finalidad de la inhabilitación es por eso no hablamos de incapacidad o de capacidad restringida, es la de tutelar esencialmente este patrimonio familiar, ¿sí? Rivera, cuando ustedes lean, dice que es toda aquella persona que gasta más allá de lo que puede, ¿sí? Y hay que tener en cuenta al pródigo o al sujeto en cada situación en particular y en cada caso concreto, porque puede ser que gaste en función de su fortuna, puede ser una persona multimillonaria que gasta y en realidad no modifica su patrimonio, o puede ser una persona que no tenga esa fortuna y que con el hecho de gastar determinada parte de su patrimonio ya lo está perjudicando y perjudica con esto a todo el ámbito familiar. ¿Se entiende? Entonces dice que hay que tener en cuenta el caso concreto. Para que... Profesora. Sí. Buenas tardes. Entonces quedaría que la persona incapaz es la persona que no puede expresarse con su entorno y la persona con capacidad restringida, la persona que tiene una alteración mental o prolongada. Claro, eso es cuando vieron capacidad. Ahí vieron... Pero está bien el concepto. ¿Mm? Sí, está bien el concepto. Sí, ustedes fíjense que de la misma norma, esperen que buscamos el artículo, surge cuando hablamos de una capacidad restringida. Dice persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir la capacidad mayor de 13 que padece, fíjense que eran los incisos A y B del 152 bis, que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada. Así, cuando habla de adicción, habla de estos hábitos viciosos, como ebrios consuetudinarios o drogadependientes, adictos a estupefacientes, a los cuales se refería el primero de los incisos de 152 bis. O una alteración permanente prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que el ejercicio pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes, ¿sí? O esto de la alteración mental. Cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, en esos casos, ¿sí?, el juez puede establecer la incapacidad de la persona. Sí, pero como último proceso, o sea, como última opción. Por eso ahora se habla de esta determinación de la capacidad. Como última opción, si ya no funciona el tema de los apoyos, si ya no funciona el tema de restringirle la capacidad y ya esta persona no puede relacionarse con el medio en el cual vive, ahí como última opción el juez podrá declararlo incapaz, ¿sí? Fíjense, porque la finalidad es diferente. Una cosa es que tenga una figura de apoyo, ¿sí?, que ustedes ya deben haber visto en el artículo 43 cuáles son las funciones de una o varias figuras de apoyo, y otra cosa es que tenga un curador, una figura, o sea, una persona que lo represente, que no pueda decidir nada, esta persona incapaz, y que requiera de un representante legal que decida por él, ¿sí? Son situaciones diferentes. Bien, entonces, sí. En realidad, entonces, en el caso de los inhabilitados, no se rige, digamos, el principio de la autonomía. Como sucede... Sí, lo que se busca, bueno... Porque en realidad lo que se busca es la protección familiar, digamos que la autonomía de la persona que se está inhabilitando, claro. No se busca la protección de la protección. A ver, tampoco es que se lo quiere castigar, pero no es que estamos buscando la protección de la persona, sino que lo que se protege
es la familia o el patrimonio familiar. Fíjense ustedes que ¿qué se requiere? Como regla general, que haya personas protegidas, que así surge del 48. Dice, pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente, a sus hijos menores o mayores con discapacidad a la pérdida del patrimonio. ¿Sí? Entonces fíjense que como requisito o como regla general tiene que haber personas protegidas. ¿Sí? Si es una persona soltera, sin hijos, mayor de edad, soltera, sin hijos, no vamos a poder inhabilitarlo. ¿Sí? Por más de que tenga el patrimonio, por más de que venda todo, regale, ¿sí? No hay ninguna de estas personas protegidas. Entonces, como regla general, va a prosperar, va a proceder la inhabilitación judicial cuando, como consecuencia de esta dilapidación o del malgaste de su patrimonio, se exponga a su cónyuge, conviviente, hijos menores o mayores con discapacidad. ¿Sí? En cuanto a los requisitos, el principio es que haya personas protegidas. Cónyuge, porque, bueno, ahora ustedes saben, o no saben porque lo van a ver cuando vean familia, pero existe la posibilidad de establecer un régimen patrimonial dentro de la sociedad conyugal que no sea el ganancial como era antes. O sea, podemos elegir otro régimen patrimonial. Pero cuando hablamos de cónyuges, al proteger el patrimonio del inhabilitado, estamos protegiendo el derecho a la ganancialidad, ¿sí? Uno de los derechos que se puede estar protegiendo del cónyuge. Si los bienes que se incorporan van a ser de la sociedad conyugal, ¿sí? Y esta persona los derrocha, los vende, los regala, entonces el cónyuge se puede ver afectado. También con respecto a la protección del sustento familiar, ¿sí? Ambos cónyuges tienen que sustentar esta vida matrimonial. Con respecto ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Solamente los hijos menores, los hijos mayores no pueden pedir? Te Ahora pregunto vamos a esto ver. por el caso de Maradona, que en un momento las hijas decían que el padre no estaba en condiciones de manejar sus bienes. Sí, en realidad, a ver, como tiene que tener un interés legítimo, ahora vamos a ver cuándo podría llegar a ser un hijo mayor, pero un hijo mayor que no tenga un interés legítimo con respecto, podría llegar a ser por un interés hereditario, podría llegar a plantearse, pero en principio la ley no lo dice, ¿sí? Si es taxativa a los supuestos que establece, no dice un hijo mayor. Con respecto a... Sí. En el libro creo que en algún momento hace la excepción de los hijos mayores que sí podrían estar protegidos, que serían aquellos que, por ejemplo, estudian, entonces se tienen hasta los 25 años. Claro. Ahora lo vemos. Iba con los convivientes, pero no importa. Lo que dice, o sea, por eso digo que quizá podría plantearse con el hecho de un derecho hereditario, pero lo que dice de los hijos mayores, que es lo que dice Catalina, es, si yo tengo los hijos menores, es por un derecho de protección también familiar, por derecho de, o sea, lo que a los menores hay que brindarles es todo aquello necesario para su sustento, ¿sí? Dentro de nuestra responsabilidad parental como padres, tenemos que brindarle a los hijos menores lo necesario económicamente, además de lo moral, etcétera, para su sustento. A lo cual también llamamos derecho alimentario en el caso de que no conviva, o bueno, en el caso de que no convivan con el menor de edad. Lo que dice Catalina es que podría ampliarse porque si bien las personas adquirimos nuestra mayoría de edad a los 18, el derecho alimentario es hasta los 21 años, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos un hijo mayor de edad, porque tiene más de 18, pero que continúa con ese derecho alimentario, ¿sí? Nosotros tenemos que, o sea, los padres, que brindar alimentos a los hijos, este derecho alimentario, hasta los 21. Entonces podría extenderse esto de hijos menores, ¿sí? A los hijos mayores con derecho alimentario. Y también, que lo que dice Catalina, hasta los 25, si el hijo mayor estudia y como consecuencia de estar estudiando no puede proveerse lo necesario para su subsistencia económica, ¿sí? Entonces, dentro de ya no de la responsabilidad parental, porque ya los hijos son mayores, pero existe este derecho alimentario, ¿sí? Lo de los 21 no se cambió, cuando se disminuyó la edad de la mayoría de edad no se modificó, entonces el derecho alimentario sigue hasta los 21, ¿sí? Y hasta los 25 si el hijo estudia,
¿sí? Y en virtud de sus estudios no puede proveerse lo necesario económicamente para subsistir. ¿Se entiende? Por eso es lo que amplía Rivera, que dice hijos mayores. Con respecto a los concubinos, a los convivientes, bueno, también con respecto a este reconocimiento de protección jurídica que le da el nuevo código a las uniones convivenciales, ¿sí? Antes le decíamos concubinato. También, ya sea que surja de un pacto de convivencia, los cuales habilita a realizar y a inscribir nuestro código, que pudieron haber celebrado los convivientes, o en virtud del deber de asistencia y de contribución sobre los gastos del hogar, que también compete a los convivientes, y también con respecto a la protección de la vivienda familiar. ¿Sí? Eso lo van a ver cuando vean patrimonio y vivienda, protección de la vivienda familiar, que también es una obligación de o un derecho que tienen los convivientes. Entonces, frente a estos derechos, también podríamos, por eso incluye como una de las personas protegidas o beneficiarias a los convivientes, ¿sí? Entonces tenemos el cónyuge, los convivientes, los hijos menores de edad, y después habla de o con discapacidad, que en realidad son mayores con discapacidad, porque los menores ya los estamos incluyendo, y establece el código una definición de discapacidad, que bueno, es igual la definición a la ley 22.431, que se refiere al sistema de protección integral de los discapacitados, y a la ley 24.091, que es la de de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad. Establece un concepto de persona con discapacidad. Analía, Bueno, tengo una sí, pregunta. No sé sí. si yo lo explico en algún lado y yo me lo salté. No me queda clara la figura del conviviente. O sea, ¿implica una relación afectiva? ¿Es que viven? ¿Cómo es? Implica una relación afectiva, implica una relación de vivir bajo, es como una unión, o sea, es como si fuese un matrimonio, sí, viven juntos, títulos, pero sí. no han contraído, claro, no se han casado legalmente, no han contraído matrimonio, ¿sí? Eran los que antes llamábamos concubinatos. Van a tener algunos, o sea, concubinato sonaba como muy peyorativo, o sea, como fea la palabra, entonces se le da una unión convivencial. Pero si bien tienen algunos derechos, los convivientes no tienen los mismos derechos que los cónyuges, ¿sí? O sea, en donde hay un matrimonio legalmente formalizado. Ya van a ver todo eso en familia, incluso, bueno, cuando vean Estado van a ver que el tema de la convivencia puede también tener importancia con respecto a la posesión de Estado, con respecto a los hijos, bueno, tienen derechos previsionales, los convivientes, este derecho a la protección de la familia, o sea, a continuar utilizando el inmueble, a vivir en el inmueble donde fue sede de esa convivencia durante un plazo que establece la ley. Si la ley le da ciertos derechos, pero por ejemplo no tienen derechos hereditarios, ¿sí? Como tienen los cónyuges. Pero más adelante lo vamos entonces. Sí, más que nada todos estos términos los van a ver cuando vean familia. Gracias. No, de nada. Bien, entonces necesitamos personas beneficiadas o protegidas por esta norma, necesitamos la prodigalidad en la gestión de los bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que este despilfarro o este mal uso, o sea, o este gasto excesivo o extraordinario debe ser habitual, ¿sí? No basta con que la persona realice un mal negocio o venda o malvenda un bien que tenga, ¿sí? Sino que tiene que ser regular, tiene que ser habitual este hábito. Analía, sí. ¿te puedo hacer una consulta? ¿Puede ser que se mencione también a los ascendientes? No, como legitimados activos, ahora lo vemos. Bien. ¿Sí? Pero está en el mismo artículo, ¿verdad? Está en el mismo artículo, todo surge del mismo artículo. Entonces, ¿qué tenemos que probar? La dilapidación de los bienes, ¿sí? No acreditar ningún estado patológico, una alteración mental, una deficiencia mental, nada. Solamente tenemos que acreditar que esta persona dilapida sus bienes, ¿sí? No importa las causas, no importa, como les dije, si es una mala administración, si son causas psíquicas, psiquiátricas, si es por negligencia, sino que la persona dilapida sus bienes. Y con esto puede causar un perjuicio, ¿sí? A su familia. ¿A quiénes? A estos beneficiados, ¿sí? Ya sea cónyuge, conviviente,
o en los hijos menores o con discapacidad. ¿Sí? Hasta acá vamos. Ahora, ¿quiénes son los legitimados activos? Que es lo que pregunta Paula. La misma norma dice, la acción solo corresponde al cónyuge, conviviente y a los ascendientes y descendientes. ¿Sí? Fíjense que habla de acción, por lo tanto, al igual que cuando hablamos de la determinación de la capacidad, necesitamos de un proceso judicial, ¿sí? No es que porque la persona, mi esposo venda, derroche, malgaste sus bienes, yo voy a decir, es un inhabilitado, le voy a nombrar un apoyo, ¿sí? No, se requiere de un proceso judicial, es el juez el que va a establecer o va a declarar la inhabilitación de la persona y ahora vamos a ver los efectos, ¿sí? Entonces se requiere de una intervención judicial. ¿Quiénes son los legitimados activos? Es decir, ¿quiénes pueden iniciar esa acción? La norma pareciera ser taxativa y habla de cónyuge, ¿sí? Conviviente, ya nos quedó claro, descendientes y ascendientes. Acá es lo que dice Paula, que incorpora a los ascendientes, pero en realidad los ascendientes no son beneficiarios porque no figura en la primera parte del artículo. Entonces, algunos consideran que solamente podrían iniciar la acción, pero no en beneficio propio. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser un abuelo, porque es un ascendiente, ¿sí? de un sujeto, de una persona, en beneficio de su nieto, ¿sí? Cuando su hijo, o sea, el padre de este nieto, despilfarra o malgasta sus bienes. ¿Sí? Analía, te hago una consulta. Bajo esta misma situación, ¿no? Donde abuelos de repente inician una acción para proteger el patrimonio de sus nietos. En caso de que no haya ascendientes, ¿no? No haya abuelos, ¿un hermano podría hacer lo mismo o se terminan los ascendientes? ¿Se explica lo que quiere, se entiende lo que quiere decir? La norma no lo dice. O los padres. Sí. Claro, lo que pasa es que los padres, el otro padre vendría a ser, pero bueno, también podría llegar a ser cónyuge, conviviente o no. Podría ser un hijo extramatrimonial y ahí podría el otro progenitor iniciar la inhabilitación del otro padre, ¿sí? Del otro vínculo filiatorio. La norma no habla de hermanos ni de otros parientes. Podríamos buscar, habla de descendientes, tampoco dice la edad de estos descendientes, si son menores de edad, si son mayores, si son los mismos beneficiarios, ¿sí? Los descendientes podría ser a través del Ministerio Público, si es una persona menor de edad o con discapacidad. Entonces quizás si el juez, o sea, como la norma es cerrada, un tío, para decirlo de esta manera, podría recurrir al Ministerio Público para que éste, en representación de los menores, lo haga, por ejemplo. La norma no lo dice. Igual esto no quiere decir que, tampoco la norma dice, como ustedes habrán estudiado, que lo puede pedir el propio interesado. ¿Sí? Ustedes vieron que en el tema de la capacidad o la restricción, a la determinación de la capacidad, el propio interesado puede pedir su restricción a la capacidad. ¿Sí? Puede el propio interesado presentarse, incluso tener un patrocinio letrado propio. Esto de la inmediación y todos los principios que ustedes seguro que vieron, inmediatez con el juez, etcétera, puede presentarse y pedir su propia determinación de capacidad, su propia restricción a la capacidad. En este caso la norma no dice nada. Entonces, tiene legitimación la propia persona para pedir su inhabilitación si sabe que tiene hábitos de dilapidar sus bienes y no sabe por qué, o sea, porque los malgasta o lo que cobra su sueldo va y se lo juega en el casino, o no sé, por decir algún ejemplo, o lo derrocha. Entonces, ¿puede o no puede? Si tomamos como analogía las normas de la restricción a la capacidad, y el juez debiera darle el mismo tratamiento al inhabilitado. Entonces, bueno, sería cuestión de presentarlo y ver qué dice el juez, ¿sí? También acá no lo dice la norma, no es muy clara. Tampoco dice que fuese taxativa, pero bueno, en principio sí, si no diría entre otros o sería más amplia. Entonces, dijimos que se requiere de una acción judicial, de un proceso judicial, y cuáles van a ser los efectos de esta declaración de inhabilitación. El artículo 49 establece los efectos
de la sentencia, ¿sí? Una vez que el juez considera que se cumplen los requisitos, que podemos probar, o sea, los legitimados activos pueden probar que esta persona malgasta o dilapida en forma regular sus bienes, y que con esto perjudica a su familia, ¿sí? Patrimonialmente, la sentencia, o los efectos de esa sentencia surgen del artículo 49. En principio, ¿qué nos dice? Que se va a designar a un apoyo, ¿sí? Fíjense que acá habla de apoyo y no habla de curador, ¿sí? Apoyo con todos los requisitos o con todas las funciones o las características que ustedes leyeron del artículo 43, ¿sí? Cuando vieron las figuras de apoyo, que puede ser uno, pueden ser varios, puede ser una persona de confianza, puede ser una persona que sea ajena a al sujeto, al inhabilitado, por ejemplo, no sé, una persona que provenga de un servicio social, ¿sí? El Código Civil, cuando hablaba, o sea, el artículo 152 bis, acá se refería a, hablaba de curador, pero tenía funciones diferentes al curador de un insano, pero este curador, en el caso de los pródigos, tenía como función prestar el asentimiento, ¿sí? Y si no coincidía con si no coincidía con la opinión del inhabilitado, lo iba a decidir el juez. ¿Se entiende? O sea, estaba el inhabilitado que, supóngase, quería vender un bien, y el curador tenía que prestar su asentimiento, su consentimiento con esa venta, con ese acto de disposición. Si había intereses contradictorios, porque el inhabilitado decía que sí, y el curador, entre comillas, porque ya les digo, prestaba funciones de asistencia, no era un curador que lo representaba, pero el curador decía que no, entonces lo iba a resolver el juez. Actualmente en el código no habla de curador, ni habla de prestar consentimiento, sino que habla de apoyo. Por lo tanto, la función no va a ser siempre consentir el acto, o sea, la opinión o no del inhabilitado, sino que la función la va a establecer el juez, ¿sí? Ustedes vieron que cada figura de apoyo va a tener una función determinada y que se requiera para ese caso particular, ¿sí? Entonces, la función puede ser prestar el consentimiento o puede ser otra, puede ser acompañarlo a determinados lugares, por ejemplo, ¿sí? No sé, o acompañarlo cuando realice determinado acto jurídico, ¿se entiende? Y no necesariamente prestar su consentimiento. Entonces, se le va a nombrar una figura de apoyo y la función va a ser asistir a este inhabilitado. En principio, dice la norma, en los actos o en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos. ¿Sí? ¿Ustedes saben a qué nos referimos cuando hablamos de actos de disposición? Sí, aquellos que realmente puedan modificar el patrimonio. Por lo que Claro. ¿Una venta de un inmueble? Claro. ¿Sí? Por Son lo que los yo actos. entendí, solamente se los limita en este sentido, lo que tiene que ver con actos de administración o diarios, de entrada en principio seguirían habilitados. Claro, en principio en principio no. Lo que nos dice el código es que va a asistir al inhabilitado este apoyo para la realización o el otorgamiento de los actos de disposición entre vivos. Estos actos que modifiquen en forma sustancial el patrimonio de la persona. Por ejemplo, una venta de un inmueble, de un auto, de lo que sea, ¿sí? La venta de un bien. Se modifica sustancialmente el patrimonio. Y después dice, y en los demás actos que el juez fije en la sentencia. Antes se hablaba de actos de administración, ahora no necesariamente, ¿sí? En principio solamente para los actos de disposición. Pero el juez en la sentencia, y teniendo en cuenta cada caso en particular, puede establecer o puede limitar al inhabilitado en el otorgamiento de otros actos, sean de administración o sea otro tipo de actos. Por ejemplo, esto que yo les decía, de no concurrir a determinado lugar, o de concurrir, si va a ir, supónganse, al bingo, no sé, con el apoyo, ¿sí? Entonces, limita a ese inhabilitado, en cada caso concreto, en la sentencia el juez es el que va a limitar
los actos que pueda otorgar o no el inhabilitado. Y va a establecer la función que va a tener ese apoyo, uno o varios apoyos, ¿sí? Supónganse que si tiene, no sé, el inhabilitado tiene varios departamentos en alquiler, bueno, que el apoyo va a tener que asistirlo cuando realice los contratos de locación, supóngase. Entonces acá lo limita en el otorgamiento de actos de administración, ¿sí? El alquiler de un departamento es un acto de administración, no de disposición, ¿sí? Porque no se modifica el patrimonio de este inhabilitado. Pero puede ser que el juez lo limite porque ya había pasado que alquila sus, no sé, 3 departamentos que tiene para oficina o 5 muy baratos, no sé. Entonces malgasta esta administración de esos bienes con los cuales se sustenta su familia, que es el único ingreso que tiene, ¿sí? Entonces el juez va a limitar esos actos de administración y va a decir, bueno, que los haga con la figura del apoyo al lado. Sí. Te hago una consulta, porque me genera una duda. Por ejemplo, si el juez determina que determinada persona que es adicta al juego no puede asistir a casinos, bingos, etc., ¿cómo se controla eso? Y ahí es medio, o sea, si tiene una figura de apoyo que lo tiene que supervisar, y bueno, es la figura de apoyo la que tendrá que denunciar o la que tendrá que luego manifestar que no concurrió a esos lugares, de alguna manera, sí, o bueno, si ya es muy, o sea, si hay una gravedad, o sea, si es algo muy significativo, no sé, se notificará al bingo, pero no sé si piden, no van a pedir un DNI para ingresar, pero bueno, para eso está la figura de apoyo, y es la función que tiene, es la de la Igualmente, custodia. profesora, discúlpeme, en las entradas de los casinos, todas aquellas personas que piden ser autoexcluidas y demás, o tienen prohibiciones, la policía que está ahí está entrenada para eso, hay como un lugar donde están todas las fotos, que está una base de datos. No sé si le piden DNI y tienen una exclusión de las personas, no lo sé, no, la verdad no lo sé. Sí, hay una base de datos porque tengo una persona conocida que trabaja y tiene una base de datos con personas entrenadas a reconocimiento facial y que cada 100 pueden fallar en uno. No sé, capaz que para una persona con una causa penal, en este caso no estamos hablando de un delincuente, estamos hablando de una persona a la cual queremos proteger su patrimonio y su familia, y no, el juez o sea, no le permite que, a ver, se me ocurrió a mí, como para decir, un acto que no sea un acto jurídico de administración o disposición patrimonial. ¿Por qué? Porque todos los demás actos, ¿sí?, extrapatrimoniales, como por ejemplo casarse, no sé, adoptar o sea, derechos de familia, adoptar un hijo, ejercer una acción de filiación, recibir una donación, todos esos actos los puede, o de administración ordinaria, si no están limitados en la sentencia, los puede realizar igual, ¿sí?, la persona. Tengan en cuenta que el inhabilitado es plenamente capaz, es una persona capaz, nada más que en protección de este patrimonio familiar, el juez lo va a limitar en la realización de determinados actos, ¿sí? Pero la persona es capaz, o sea, que si se quiere casar, se quiere mudar, se quiere viajar, puede hacer lo que quiera, ¿sí? Yo dije dentro de un acto que el juez pueda limitarlo y que no sea netamente patrimonial, como es disponer de sus bienes o administrarlos, se me ocurrió concurrir a estos lugares en donde pueda malgastar su dinero. Pero bueno, para eso está la función del apoyo, ¿sí? Esta función de evaluar cada caso concreto y que el juez, bueno, establezca, o sea, ya acá la figura del apoyo no va a ser esto que decíamos antes, para su plena autonomía o libertad, sino para administrar sus bienes o celebrar actos jurídicos que puedan poner en peligro los bienes del inhabilitado, ¿sí? Después se verá cómo se ejecuta esa limitación. Bien, entonces se trata de una persona jurídicamente capaz sobre la cual va a establecerse algunas restricciones con respecto a la posibilidad de otorgamiento de sus actos. Para los actos de disposición se va a requerir la figura de apoyo, ¿sí?, que lo asista, no necesariamente que consienta o asienta el acto, pero que lo asista de acuerdo a lo que establezca el juez, y para el otorgamiento o la realización de otros actos
el juez también puede establecerlo en la sentencia esta limitación. ¿Se entiende? Figura de apoyo, o sea, se reenvían al 43, que puede ser una o varias figuras de apoyo. ¿Qué pasa con esta sentencia? El código, o sea, estos artículos, porque ahora vamos a ver el 50, que no habla, o sea, que habla de del cese de la inhabilitación, tampoco habla si la sentencia debe ser inscripta en el registro del Estado Civil y Capacidad de las personas. ¿Sí? ¿Qué hacemos con la sentencia? En principio, para que sea oponible a terceros, o sea, nada dice, ¿sí? Si aplicamos analógicamente las normas de la determinación de la capacidad, y como estamos hablando en cierta forma de restricciones a la libre disposición de este inhabilitado, entonces la sentencia tiene que ser inscripta en el registro del Estado Civil y Capacidad de las personas, a los efectos de, bueno, esto lo dice, también lo podemos sacar de la ley 26.413, artículos 88 y 89, que es la ley que se refiere al registro del Estado Civil, la ley del registro del Estado Civil y Capacidad de las personas. ¿Sí? En el artículo 88 dice que se va a inscribir en un libro especial todo hecho o acto jurídico que modifique la capacidad de las personas. ¿Sí? Y en el 89 se refiere a que todos estos actos o hechos que estén inscriptos van a ser oponibles a terceros desde la inscripción. Entonces, para que sea oponible a tercero esta inhabilitación, porque si ustedes me dicen, bueno, no puede realizar actos de disposición, pero yo cómo sé que soy un tercero, que esa persona no puede vender su casa, ¿sí? Entonces, tiene que surgir de algún registro. Entonces, para que sea oponible a terceros, es necesario que esta sentencia se inscriba en el registro de Estado Civil y Capacidad de las personas, ¿sí? Entonces, una vez inscripta, va a ser oponible a terceros, y si realiza algún acto jurídico de los cuales está restringido, ese acto jurídico va a ser nulo, ¿sí? De nulidad relativa, pero ese acto jurídico va a ser nulo, salvo que el acto jurídico se celebre con las particularidades que dice la sentencia, ¿sí? Que venda la casa, pero con el apoyo que cumpla su función, ¿sí? Con el apoyo al lado. Entonces, no es que no va a poder vender, pero requiere de la figura de apoyo que lo asista, ¿sí? No es que nunca va a poder vender sus bienes, ¿se entiende? No puede realizarlo él por sí mismo a la disposición de esos bienes. Entonces, la inscripción va a ser importante porque a partir de ese momento, todos los actos, o sea, la inhabilitación va a ser oponible a terceros, y de esta manera los actos van a ser nulos, ¿sí? El artículo 50, que es el último, se refiere o habla del cese de la inhabilitación, y también acá van a ver ustedes que es bastante curioso, porque habla de, bueno, en principio el cese lo va a decretar el juez, ¿sí? Como dijimos que hay un proceso judicial, el mismo juez que declara la inhabilitación es el que va a declarar el cese o a decretar el cese de esta inhabilitación. Y dice la norma, previo examen interdisciplinario, ¿sí? Por medio del cual se va a establecer o dictaminar el restablecimiento de esta persona. En realidad es curioso porque este examen interdisciplinario no se exige para declarar la inhabilitación, ¿sí? Pero sí se exige para que cese la inhabilitación. Como dijimos, para declararla, el artículo 48 habla de los legitimados activos y habla de los requisitos de que haya una persona a la cual se quiere proteger y que podamos probar que el inhabilitado o el presunto inhabilitado dilapida sus bienes, ¿sí? Que con esto causa un perjuicio patrimonial a su familia o a su grupo familiar. Pero en ningún momento habla de un examen interdisciplinario, ¿sí? Para el cese, la norma lo menciona. En el caso de que se restablezca esta persona, es decir, que podamos probar que ya no dilapida sus bienes, el juez puede ordenar el cese de la inhabilitación. Otras causales podrían ser que, bueno, ya no tenga beneficiarios o que el beneficiario haya fallecido, ¿sí? Supónganse que el cónyuge fallece, queda solo esta persona, no tiene hijos, entonces, bueno, cesa la inhabilitación. O que los beneficiarios o estas personas protegidas dejen de serlo, ¿sí? Si tiene hijos menores, que se conviertan en hijos mayores, o si tiene un cónyuge que se divorcie, o si tiene una persona con la cual convive, que cese esa unión convivencial.
En este caso ya cesaría también la inhabilitación, ¿sí? Pero siempre el cese lo tiene que ordenar el juez, entonces tendremos que plantear esta causal en el expediente, en el proceso, y el juez es el que va a ordenar el cese de la inhabilitación. No decimos nosotros, ah, no, ya está mejor, ya está, no es más inhabilitado, el apoyo no lo necesitamos más. No, el juez tiene que declarar o que decretar el cese de la inhabilitación. Y Analía, también... te hago una... Ah, perdón, Sí. perdón. No. No, que me surgió una duda porque en el capítulo que vi anterior, que hablaba sobre los incapaces y que hay una revisión de cada 3 años, no ocurre lo mismo con los inhabilitados, ¿no? No hay una revisión obligatoria cada tanto tiempo. En realidad tampoco, o sea, eso, o sea, tampoco habla acá de esta revisión que habla el artículo 40, si mal no recuerdo, que se refiere a, en los casos de determinación de capacidad, ya sea que el propio interesado lo pida, o, ¿es el 40, Paula? Así. O el juez, con un plazo que no exceda los 3 años, debe revisar, supuestamente debiera hacerse igual, ¿sí? Esta revisión. Porque también estamos, si bien no hablamos de una persona, o sea, la persona es capaz, pero también estamos restringiendo esa capacidad de la persona en cierta medida. Entonces, ya les digo, si bien se restringe, la finalidad es otra. No es esto que decíamos, la protección de la persona, sino de sus bienes o del patrimonio familiar. Por eso no está dentro de la categoría de restricción, de restricción a la capacidad. Y quedó ahí fuerita, quedó afuera y apartado como un inhabilitado. Pero también debiera revisarse quizá la sentencia con un plazo no mayor a 3 años. O el propio inhabilitado pedirlo. En realidad se aplican las normas, o sea, en la medida en que no sean incompatibles, podríamos aplicar todas las normas por analogía de la determinación de capacidad. Fíjense ustedes que, bueno, acá en el Código Civil y Comercial tenemos el 48, el 49 y el 50. Después, como normas, bueno, el 43 que vimos con respecto a los apoyos, y después en el Código Procedimiento Civil y Comercial, ¿sí? En el Código Procesal nuestro de la provincia de Buenos Aires, cuando hablamos de inhabilitación, hablamos de los artículos 632 y 633, ¿sí? Del Código Procedimiento, no del Código Civil, sino del Código Procedimiento de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que es el que va a regir el proceso de la declaración de inhabilitación o en el caso de la determinación de capacidad. Si los leen... Profesora, disculpe, dijo artículo 652 del Código... No, 632. Perfecto. El Ministerio Público siempre, ahí preguntan, siempre va a intervenir, el asesor siempre va a intervenir, por asesor de incapaces, siempre se le da vista, y una asistencia letrada, no lo dicen las normas, pero puede pedir también, por analogía, puede pedir un abogado que lo patrocine. Por eso les digo, estos dos artículos también están súper, o sea, habla de inhabilitados del 152 bis, habla de los incisos A y B del 152 bis, y aplica por analogía las normas sobre demencia, porque los artículos anteriores del Código de Procedimiento se siguen refiriendo a demencia. Entonces, con respecto a la determinación de capacidad, ustedes vieron las normas del Código Civil, ¿sí? Ustedes vieron los artículos que habla de los legitimados, las personas que la pueden pedir, esto que decíamos que puede tener un abogado, que interviene en el Ministerio Público, todas esas normas que ustedes ya vieron. Para los inhabilitados debieran aplicarse, en la medida en que no sea incompatible, las mismas normas se aplican, ¿sí? Y la del Código de Procedimiento, en lo que pueda llegar a tener alguna, pues ya les digo, si ustedes se fijan, el 632 dice, alcoholistas habituales, toxicómanos, disminuidos mentales, o sea, habla en relación al Código Civil anterior, ¿sí? Quedó como medio desfasado. Entonces, las normas van a ser las del Código Civil y Comercial que ustedes ya vieron. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Acá lo importante es, cuando hablamos de inhabilitados, que la capacidad jurídica es que son capaces, ¿sí? Son personas capaces, a los cuales se les va a restringir para determinados actos, en principio, para los de disposición entre vivos, ¿sí?
y aquellos actos, o sea, el efecto va a estar dado por el 49 y por la sentencia, ¿sí? Y los actos que el juez establezca en la sentencia. No habla de administración, después dice, y otros actos. Por eso yo les hablaba de esto de no poder concurrir a un lugar determinado. Puede ser que les den alguna cuestión práctica sobre esto, entonces ahí tendrán que ver si es o no un efecto de la inhabilitación. ¿Quiénes pueden pedir quiénes son los legitimados activos y quiénes son las personas, o sea, cuáles son los requisitos? Que haya personas a las cuales estamos beneficiando, estamos cuidando, si estas personas protegidas. ¿Por qué? Porque cuidamos el patrimonio, ¿sí? Y que la persona dilapide, malgaste, derroche sus bienes, ¿sí? Para que podamos tener la viabilidad de la acción. ¿Cuáles son los efectos? Los del 49 y bueno, el 50 que habla del cese, que es medio particular el artículo, pero más que nada el tema de quiénes pueden ser inhabilitados y cuáles son los efectos de esa sentencia, ¿sí? Esto con respecto a los inhabilitados. A ver qué dice el programa. Situación jurídica, bueno, personas protegidas, efectos de la declaración, cese. ¿Sí? Hasta acá quedó claro, son 3 artículos y son sencillos, no tienen mucha vuelta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesora, sí. Yo con respecto al 50, al cese, lo que no me queda claro es, digamos, la persona que ha sido inhabilitada no puede pedir la revisión, salvo que se aplique por analogía, como lo estuvimos planteando, pero en realidad si no, lo tiene que determinar el juez y bajo qué criterio. Los planteados por el apoyo, ¿cómo es? ¿Eso no queda claro? ¿O? No, en realidad la norma no dice ni quiénes, ni cómo, ni cuándo, ni nada. Es más, habla de un examen interdisciplinario, el cual, si la persona no tiene o sea, el examen interdisciplinario ustedes lo han visto, es un cuerpo interdisciplinario, ¿por qué? Porque intervienen distintas disciplinas, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social o una trabajadora social. Entonces, a veces el psicólogo o el psiquiatra en este caso no tiene ninguna importancia, porque dijimos que las causas no necesariamente puedan ser psicológicas o psiquiátricas, sí puede ser porque por negligencia, o porque es despistado, o porque le gusta despilfarrar, cobra y va y compra ropa, y recibe dinero, va y compra ropa y no compra alimentos ni nada para su sustento ni para el de su familia. Podría llegar a ser un trabajador, una trabajadora social, que bueno, que haga un examen, un informe socioambiental de su lugar de vivienda para ver cómo viven y qué hace con la plata esta persona. Podría llegar a ser. ¿Lo exige la norma? Sí, lo exige. Le van a tener que hacer un examen psicológico, psiquiátrico, con todo el cuerpo técnico. ¿Quién lo puede pedir? Y tampoco dice si el propio inhabilitado lo puede pedir, pero si, por ejemplo, la persona se divorcia, ¿sí? Y el cónyuge fue quien pidió la inhabilitación, podría llegar a plantearlo y decir, a ver, yo sigo estando inhabilitado, él o su apoyo. Yo estoy inhabilitado, pero ya no tengo, o sea, la persona protegida por la norma ya no es mi cónyuge, entonces que cese esta inhabilitación y que pueda hacer yo lo que quiera con mis bienes, ¿sí? Siempre que se haya repartido también, se haya hecho la disolución de la sociedad conyugal y la liquidación de bienes, porque tampoco después, o sea, por más que esté divorciado y no se hizo la liquidación de bienes, se va a vender todo y después va a venir la cónyuge a pedirle la parte que le corresponde. Hay que ver el caso concreto, la norma no dice mucho. Pero bueno, en principio los mismos que pidieron la inhabilitación, obviamente están habilitados para esas zonas legítimos activos. Sí. Te hago una consulta, ¿se podría aplicar lo mismo que dice en alguna parte, que ahora no la encuentro, en donde dice que están habilitados para realizar cualquier tipo de actos, salvo los que restrinja el juez o la ley? O sea, en este caso, si el artículo no dice nada sobre quién puede iniciar la revisión, ¿estaría habilitado o no? ¿La revisión me decís vos o el cese? Porque Paula me preguntaba qué podía... o iniciar la acción de cese, lo que sea. O sea, si en ningún momento lo aclara. A ver, cualquiera no.
porque para eso hay un legitimado activo que la norma sí establece, ¿sí? Ese cese lo va a poder pedir la persona que inició la acción, si es un ascendiente, si es un descendiente, si es el cónyuge o el conviviente. Un tercero que dice, ay, no, pero ya no es inhabilitado, no tiene nada que ver, no es parte. No, el tercero no, perdón, me expresé mal, estaba hablando del propio inhabilitado. Ah, si el propio inhabilitado puede, no dice nada, pero yo creo que podría plantearlo por esto que decimos, que si no lo hace el legitimado activo, pero el propio inhabilitado sabe que ya cesó la causal de inhabilitación, yo creo que estaría habilitado para hacerlo. O sea, que sí. Después la otra persona es el legitimado activo, el que inició la acción, dice, bueno, ahora ya está, ya no cesó esta causal. Por eso tampoco lo del tema de la revisión, no lo dice. ¿Está obligado el juez o no está obligado? Bien. Y bueno, y el... Profe. Sí. Rodrigo. Disculpe, sí. una consulta. Si bien nosotros ya vimos lo que dice la norma de cómo inhabilitar a una persona, ¿se la puede defender y evitar que se inhabilite? Sí. Defender, ¿O no? decir. Sí, en realidad... Claro, por ejemplo, un letrado tiene herramientas como para poder evitar que se lo inhabilite siendo, bueno, no sé, utilizando la herramienta del código. A ver, si la persona O siempre no dilapida sus bienes, supónganse que o hay una falta de legitimación activa, que puede ser porque inicie esto que decíamos, lo inicia el proceso de inhabilitación un hermano, ¿sí? Entonces yo me presento por el inhabilitado y digo, pongo una excepción de falta de legitimación activa porque la norma no permite como legitimado activo para iniciar la acción el hermano. Entonces puede ser que el juez diga, sí, tiene razón, me hace lugar a mi excepción de falta de legitimación y esa demanda cae y queda sin efecto. Esa puede ser una opción y ahí no lo inhabilitaron. Otra puede ser que el legitimado activo no puede aprobar la existencia del requisito de la dilapidación de bienes, ¿sí? La norma lo dice clarito. Toda persona puede ser inhabilitado la prodigalidad en la gestión de sus bienes, ¿sí? Cuando expongan al resto de la familia, o sea, tiene que haber un perjuicio. Si yo digo, ay, no, mi esposo, supónganse, se compra esto, se compra el otro, se compra el otro, pero en realidad no hay un perjuicio económico familiar, porque el dinero que él compra, esto que decía Rivera, si es una persona multimillonaria y gasta fortuna, pero en realidad eso no le causa un perjuicio económico ni a él, ni a su esposa, ni a sus hijos, y bueno, que gaste. Entonces, de esa manera yo voy a decir, no, sí, esta persona gasta, pero no dilapida, no malgasta ni derrocha, o sea, no hay un perjuicio. Pónganse que sí, va al casino todos los días y juega, o al bingo que decíamos hoy, pero la familia, no hay un perjuicio familiar, ¿sí? Porque pues, le gusta, gasta, pero la familia tiene las necesidades básicas cubiertas. Entonces, bueno, la otra parte podrá probar que no se da un supuesto de inhabilitado. En cierta medida está cierto, o sea, está muy al límite con una persona, ustedes me dirán, bueno, pero una persona que se juega todo en el bingo, no deja de ser una persona con una cierta patología, no digo una persona enferma, como se decía antes, mental, pero tiene una cierta patología psicológica por la cual todo lo gasta, lo malgasta, ¿sí? Entonces puede estar ahí medio también se podrá pedir, en vez de una inhabilitación, una determinación de capacidad si consideramos que va más allá de solamente malgastar sus bienes para protegerlo a la persona misma. Sí, se puede oponer un montón de pruebas, porque si no, yo diría, bueno, tal persona, o sea, no sé, mi esposo lo voy a pedir la inhabilitación para que no gaste nada, no sé. No sería no es tan sencillo, ¿sí? Tenemos que probar la existencia de este Gracias, profe. Sí, porque yo tenía esa duda, digo, bueno, como están las herramientas dentro del código para poder inhabilitar, calculo que como abogado defensor tenemos herramientas como para poder defenderlo y evitar. Pero es lo mismo que pasa con la restricción a la capacidad. Imagínense que antes también no había estas restricciones a la capacidad y lo que pedíamos o lo que se pedían era la incapacidad, la insania
o la interdicción, le decíamos, ¿sí? La insania, y pedíamos la incapacidad de la persona directa. Y ha habido casos en los cuales se ha pedido, y la persona en realidad, si no se hacen estos exámenes, ¿para qué están los exámenes interdisciplinarios? A los efectos de constatar si la persona realmente tiene ese problema, esa debilidad psíquica, mental, porque antes se pedían incapacidades y la persona no tenía nada, ¿sí? Entonces yo o el juez declara la incapacidad de una persona, le nombra un curador, un representante, y la persona en realidad está bien, ¿sí? Se podía hacer con un ánimo de mala fe, ¿sí? Entonces, por eso el seguimiento, por eso el equipo interdisciplinario, ¿sí? Todas las pruebas, exámenes médicos que nosotros tenemos que acompañar para declarar la incapacidad o restringirle la capacidad a una persona, ¿sí? No es tan sencillo, yo digo, ay, si está loco, es incapaz, ¿sí? Bien, ¿se entiende más o menos? Todo es una cuestión probatoria, por eso interviene un juez, si no lo diríamos nosotros, si la persona todos los días va y derrocha su patrimonio, tiene algo y lo vende, lo malvende, y bueno, o regala todo, y pone en perjuicio a su familia, es un inhabilitado, pongámosle un apoyo, eso lo resuelve el juez. Bien, con respecto al tema de ancianidad, ya les dije más o menos lo que quiero que vean, ¿sí? Cuando hablamos de ancianidad, ¿por qué era tan importante? Ahora, o sea, en los libros quizá no aparezca esta ley 27360 de la cual yo les hablaba, que tiene rango constitucional y que aprueba, o sea, la República Argentina aprueba esta Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores, y lo importante acá es que durante muchos años lo que se intentaba era de proteger los derechos de este grupo de vulnerabilidad. ¿Sí? Si nosotros hablamos de los dos extremos de la vida, ¿sí? Si hablamos de la infancia y la ancianidad, constituyen ambos los extremos de la línea de la vida. Cuando hablamos de la infancia, están protegidos estos menores de edad, por la legislación cuando hablamos de la incapacidad, ¿sí? Que los menores de edad, ustedes ya lo habrán visto, la incapacidad por minoridad, que actualmente en el Código Nuevo se ha incorporado también este principio de autonomía progresiva, ¿sí? Que ustedes seguramente también lo vieron. ¿Vieron menores? Sí. No, en realidad no lo vimos en clase porque lo da Pele o Pele, no sé cómo se dice, y nada, no lo hemos visto en clase. Bueno, este principio de autonomía progresiva que permite que en virtud de la edad y del grado de madurez que tenga este menor, pueda o la ley le permita realizar determinados actos jurídicos, ¿sí? Que antes no podía, porque antes era o incapaz, o sea, antes hablábamos de los menores impúberes, los menores adultos, había algunos ciertos permisos que se le daba a los menores adultos, pero ahora se tiene en cuenta esta autonomía progresiva o esta capacidad progresiva, y que en virtud de la edad y del grado de madurez se le puede permitir la realización de determinados actos. Como así también este derecho del niño a ser oído, etcétera, todos estos derechos que protegen, o derechos, todos estos principios que protegen los derechos fundamentales de la infancia, de los niños o adolescentes. Con respecto a los ancianos, durante muchos años se estableció como una autonomía regresiva, ¿sí? En vez de progresiva, que con el pasar de los años, esta autonomía que tienen las personas mayores va hacia atrás, ¿sí? De manera tal que estos se convierten en personas más vulnerables, ¿sí? No solo por la edad, sino también en virtud de sus características físicas o psíquicas, ¿sí? Siempre dentro de un adulto mayor capaz, plenamente capaz, no de una persona. Ustedes me dirán, bueno, pero si tiene, por ejemplo, demencia senil, ya estamos hablando de un grado de una determinación de capacidad, así que podemos restringirle la capacidad. Pero los adultos mayores son plenamente capaces, ¿sí? Como adultos que son, a partir de los 18 años, nada más que en virtud de su avanzada edad, puede ser que tengan algunas características físicas o psíquicas que los tornen más vulnerables con respecto al resto de la sociedad, ¿sí? Entonces, por eso decimos que también se encuentran en un grupo o en un colectivo de personas vulnerables.
llámesele, o sea, en las distintas normativas, ustedes van a ver que podemos hablar de adultos mayores, ancianidad o ancianos, tercera y cuarta edad, ¿sí? La ONU habla de envejecimiento o personas de edad avanzada. La Organización Mundial de la Salud también define a ese envejecimiento y dice que es un proceso de cambio progresivo de la estructura biológica, psicológica y social de las personas y que disminuye la capacidad funcional de estas. Sin embargo, no podemos decir que al hablar de ancianidad lo tengamos que relacionar, como dijimos recién, a una incapacidad jurídica, ¿sí? Si bien son grupos vulnerables, ¿por qué? Porque en realidad corren mayor riesgo de que se les violen sus derechos fundamentales, ¿sí? No es porque, o sea, para poder protegerlos o para poder superar estas condiciones desiguales, tenemos que hablar de una restricción a la capacidad, ¿sí? Sino que lo que la legislación o lo que durante varios años se intentó es establecer determinados institutos o normas las cuales protejan estos derechos fundamentales de los ancianos, sí, pero sin restringirle la capacidad, porque la persona es plenamente capaz. ¿Se entiende a lo que voy? Que no podemos hablar o equipararlos a los menores. Entonces, algunas normas, que es lo que a mí me interesa, algunas normas internacionales, como estas que nombramos, la Organización Mundial de la Salud, hablan sobre derechos o intentan proteger los derechos de los ancianos, ya sea a vivir en familia, a que puedan establecer el lugar donde quieren vivir, en el campo de la salud, las prestaciones de salud, a también la posibilidad de disponer sus bienes post-mortem, a este consentimiento informado frente a determinados tratamientos que deban realizarse en el derecho de la salud. Algunas normas del Código Civil, y que ustedes, del Código Civil y Comercial, que ustedes han visto seguramente, hablan de estos, o en cierta medida intentan proteger estos derechos de los ancianos. Por ejemplo, bueno, al restringir la capacidad, podríamos, y al darle un apoyo, podríamos en cierta medida estar cuidando la ancianidad. También cuando vayan a ver el vicio de lesión, también acá podemos hablar de aquellos casos en los cuales, eso cuando lo vean en la segunda parte, cuando vean los vicios, van a ver que cuando hablamos del vicio de lesión, es cuando se explota la debilidad psíquica de otra persona. En este caso, podríamos hablar de cuando se explota esa debilidad, ¿sí? Que no es incapacidad, pero esa debilidad psíquica que puede tener un adulto mayor y que otra persona puede aprovecharse de esa situación. Cuando el código incorpora todos los derechos personalísimos, ¿sí? Y habla del derecho a la dignidad, a la protección de la dignidad de la persona, también acá debemos incluir a los adultos mayores. El caso del consentimiento informado, que, no sé, que ya lo van a ver ustedes, no sé si lo vieron, que también refiere el código, son todas normas que incorpora el Código Civil y Comercial. Las directivas anticipadas, que puede dar también el adulto mayor o cualquier persona con respecto a determinadas situaciones para después de su muerte. En el ámbito, esto en el ámbito interno dentro del Código Civil y Comercial. En nuestro derecho positivo, en la Constitución Nacional, van a ver que la Constitución de 1949 había incorporado en un artículo, en el artículo 37, seguramente en los libros lo trate cuando habla del derecho constitucional, derechos de la ancianidad, ¿sí? Derechos a la asistencia, a la salud moral, al cuidado de la salud física, a la alimentación, etc. Pero después con la reforma del 94 desaparece este derecho, este artículo 37, y no cuenta la Constitución Nacional con derechos, o sea, con una norma específica que hable de los derechos de la ancianidad o de los adultos mayores. Sí, en virtud del artículo 75, inciso 22, o sea, se van a aplicar
esas convenciones o esos convenios o esas normas supranacionales, o sea, internacionales, que reconozcan derechos a las personas, a los adultos mayores, ¿sí? Pero en la Constitución Nacional no surgía o no surge ningún artículo específico con respecto al derecho a la ancianidad. Sí, en la mayoría de las constituciones provinciales, y de hecho en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 36, si ustedes leen, habla sobre los derechos a las personas de la tercera edad. Y por último, con respecto a esto que yo les decía de esta nueva ley, ¿sí? Que es la que incorpora, por fin y en definitiva, estos derechos a estos adultos mayores, que es la ley 27360, tiene rango constitucional, es aprobada en el año 2017, y ya había sido firmada por la Argentina en el año 2015, y establece sí pautas importantes, ¿sí? Después ustedes si quieren la pueden buscar y la pueden leer, establece pautas importantes para promover, proteger y asegurar el pleno goce de los derechos fundamentales de estas personas de la tercera edad, ¿sí? Establece cuándo una persona es considerada mayor o de la tercera edad, ¿sí? Habla de una edad de 60 años o de un máximo de 65, de acuerdo a la legislación que aplique esta convención. Habla de los deberes del Estado para cuidar o para proteger con una política del Estado estos derechos del anciano. Habla del acceso a la justicia, establece normas sobre... bueno, también sobre la violencia ejercida con respecto a las personas mayores, a tener, bueno, a no recibir malos tratos físicos o mentales, a poder vivir con su familia o en la casa o en el lugar que ellos decidan, a ser escuchados, etc. Es decir, establece una serie de derechos para este grupo tan vulnerable que durante tanto tiempo no tenía una protección específica, ¿sí? Entonces, resumiendo, esta debilidad que puede llegar a tener este grupo de personas, ¿sí? de personas a las cuales denominamos adultos mayores o adultos de la tercera edad o ancianos, esta debilidad es en virtud de su aptitud, ¿sí? No se identifica con la incapacidad civil, ¿sí? Que quede claro en esto, que no va a ser un incapaz jurídicamente hablando, sino que tiene una aptitud que lo pone en un plano de desigualdad, ¿sí? Frente al resto de la sociedad, pero va a ser plenamente capaz, va a tener capacidad de hecho y capacidad de hecho, no, bueno, ustedes dicen capacidad de derecho y capacidad de ejercicio, ¿sí? Puede ejercer sus derechos, pero en ciertas situaciones se va a encontrar en un plano de desigualdad. Entonces se requiere de una normativa que pueda proteger esos derechos fundamentales de los ancianos, ¿sí? Es necesario estas formas de asistencia que sean diferenciadas. ¿Por qué? Porque tienen una vida diferenciada. Y con esta nueva ley, o con esta ley, lo que se trata es de poder proteger estos actos que puedan realizar los adultos mayores, o impedir que se vulneren o que se violen sus derechos fundamentales. No sé si tienen alguna duda, lean la normativa aplicable, incluso, bueno, si ustedes leerán en los libros, pueden ver que en la Constitución Nacional, si bien no hay una norma específica, si hablamos, por ejemplo, del artículo 14 bis, habla de una protección integral de la familia, entonces, bueno, también podríamos incluir a los adultos, obviamente incluimos a los adultos mayores. El artículo 33, que habla de los derechos implícitos, también podríamos hablar de esta protección a los derechos fundamentales de los adultos mayores. Bueno, el 75, inciso 22, cuando le da jerarquía constitucional a todos los tratados internacionales, ya los dijimos, estos tratados que se refieran a derechos humanos. Bueno, el artículo 75, en el inciso 23, habla de igualdad de trato, ¿sí? O promover, que el Estado tiene que promover medidas que garanticen la igualdad de oportunidades, siempre en situaciones iguales, ¿sí? Entonces, en este caso, tendríamos que establecer estas normas de protección
de los derechos de los adultos mayores. No sé si esto es muy sencillo, no es más que esto, simplemente, a ver qué dice el programa, esperen que lo perdí, unidad 11. La importancia actual, tratamiento de la ancianidad en el derecho positivo, es esto que les digo, normas internacionales, normas nacionales, no se les va a preguntar esto, pero para que sepan por qué es importante el estudio o la protección de este grupo social, ¿sí? O este colectivo social que son los adultos mayores, antecedentes internacionales, derecho comparado, bueno, la ancianidad en el Código Civil y Comercial, estos artículos que ustedes ya han visto, en los cuales podemos proteger, también la ley de violencia familiar, al proteger todo el vínculo familiar de estas agresiones que puedan tener dentro de estos núcleos de la familia, también estamos protegiendo a los adultos mayores, ¿sí? Todas las normativas del derecho positivo que se refieren a la promoción de normas y a la protección de la ancianidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Me parece que... estamos bien. Bueno, esto es más normativo, y para la clase que viene, bueno, somos poquitos, pero yo les voy a dejar unas preguntas de los temas que voy a dar, así, o sea, antes, ¿no? No en la clase, así los vemos en la clase y por lo menos el que quiere, sin obligación, las contesta las preguntas, las desarrollamos y de esa manera se van ambientando a contestar o a buscar en el código y en el libro bueno, cómo desarrollar una respuesta, ¿sí? No sé, ¿qué quieren? Que no es obligado, no es un trabajo práctico que tengan que hacer. Simplemente yo, si quieren, les doy unas preguntas como que sean los temas más importantes de esas unidades de esos puntos que voy a dar yo, para que practiquen, ¿sí? Y cualquier pregunta me preguntan, y bueno, el resto de los alumnos que no se pudo conectar por una cuestión de luz o de internet, escuchará la clase, y si no, también ustedes avísenle que si alguno me quiere consultar algo, lo puede hacer, no hay problema. ¿Sí? Bueno, adiós, buen fin de semana. Adiós. Profe, ¿tomó el presente? Gracias, profe. Gracias, que termine la tormenta. Gracias. No sé si tomó el presente. Si la profesora tomó el presente, no sé. No tomé porque son muchos que... Sigo acá. No tomé asistencia porque hay muchos que no se pudieron conectar por el tema de la tormenta. Entonces bueno. No tomé asistencia, están todos presentes. Listo. Así que si te querías haber ido antes, lo podías haber hecho. No. Muy bien que te quedaste hasta el final. Chao. Chao, nos vemos, profe.